Hola, buenas noches a todos. Bueno, espero que ya estén conectados. Por favor, si están allí, si se está escuchando bien, si están conectados, háganme llegar un mensajito. Sé que llegará con un poco de delay el mensaje, pero comenzamos a conversar un poquito entonces. Son Roa, que se está comunicando. ¿Cómo está? Gracias por estar allí. Bueno, ahí veo que se van sumando personas. Gastón, ¿cómo estás? Bien. Bueno, hacemos un poquito de tiempo para ver los rezagados. El sensei Osvaldo Roberto Genaro, Javier Sensei Piñeiro, ¿cómo están? Sensei queridos, Osvaldo Genaro y Javier Piñeiro, dos queridísimos amigos. Gracias Javi por avisar que se... Bueno, eh, vamos a comenzar esta pequeña charla. Muchos de ustedes ya me conocen, mi nombre es Fernando Martínez, soy de la ciudad de Buenos Aires. Comencé a practicar artes marciales desde muy chiquitito, a los 6 años. Desde el momento en que comencé a practicar artes marciales nunca más lo pude dejar. La historia es, bueno, tengo un hermano mayor, 7 años más grande, y él comenzó a hacer karate con un maestro, el estilo Itosukai. Y claro, el hermano menor siempre quiere copiarse del mayor y bueno, simplemente para jorobar un poco me anoté en las clases de karate. Y bueno, a partir de ahí nunca más dejé el budó. Mi hermano por supuesto años y siempre va y viene con la práctica, pero yo no pude despegarme nunca más. Así que luego también incursioné un poquito en el judo. eh, la cuestión del karate se estaba poniendo seria, el sensei dejó de dar clases. En ese momento, por un tiempo, tuvo que, por una causa mayor, dejar de dar clases. Y me enamoré del taekwondo, ¿no? Porque lo veía como un arte muy rápido, muy veloz. Y lo practicé. Pero ya siendo adolescente, toda la cuestión deportiva no me convencía, no me convencía. Yo siempre buscaba otra cosa en las artes marciales. Me acerqué también al Zen, desde muy a la práctica del Zazen, y empecé a buscar en otras cosas y encontré el Aikido cuando tendría 14 años, ¿sí? Y desde allí nunca más lo pude dejar. Eh, Desde los 14 años que todos los días de mi vida están vinculados desde el principio hasta el final. Es mi ikigai, ¿no? Es mi razón de vivir, lo que amo hacer, lo que disfruto. Es mi pasión, digamos. Eh, no puedo estar... Bueno, artes marciales, Iaido, Kendo, porque bueno, durante mucho tiempo, los que hace tiempo que practicamos sabemos que acá no llegaba mucho la información del Aikiken, del Aikisho. Entonces, por curiosidad, yo veía la Tuboken en la mano y eso me llevó a acercarme al Ken. Tuve la suerte de practicar muchos años, le tengo un aprecio a muchos amigos entrañable de mi práctica como budoka a Gustavo, así que también aprovecho para agradecer. Y bueno, mi vida con el Aikido es, practiqué con el sensei Carlos Rodríguez, fallecido hace unos años, al cual extraño tanto, ¿no? Y al cual le debo casi todo. Y Rodríguez era una persona muy formada en las artes marciales, con experiencia de combate real, porque su condición de comando de la gendarmería y su participación en contiendas bélicas reales como Laguna del Desierto y Malvinas le daban una noción muy clara de tenía una visión respecto de su práctica en ese sentido. Así que
hacíamos un estilo de Kikai, pero se le daba mucha importancia a la parte de la defensa personal o a la aplicación o a la eficacia de las técnicas, sin descuidar en absoluto la espiritualidad y la ética del Budó, ¿no? No, de las artes marciales. Pero el sensei era muy práctico, muy pragmático y su técnica era muy orientada a la acción de combate, digamos, porque era su formación, digamos, era lo que él conocía y era lo que... ya con un grado de cuarto dan, a instancias del propio Sensei Rodríguez, tuve la... Siempre había admirado desde muy chico al maestro Gozo Yoda. Uno veía en esos VHS antiguos las, las exhibiciones del maestro Yoda y siempre me llamaba la atención su cuerpo pequeñito y la explosividad, la contundencia de sus técnicas y los mitos que se contaban acerca de él y de lo que era como practicante, ¿no? Y sin saber, ni siquiera sabía un estilo, ¿no? O que las técnicas y la metodología eran un tanto, no tenía mucha noción de eso. Cuando comencé a enseñar, que fue hacia 1986, eh, bueno, el nombre de mi dojo, utilicé el nombre de Gozo Yoda en honor a ese maestro que amaba tanto y que me gustaba tanto, que era tan inspirador para mí, y sin saber cómo iba a terminar la historia o no, cómo iba a continuar la historia de mi vida como practicante, le puse irrespetuosamente Yoshinkan a ese dojo en el que hacíamos un estilo de Kikai. Eh, pero me cautivaba la idea de cultivar el espíritu a través del Budo, digamos, ¿no? Pero bueno, nada es casualidad, ¿no? Todo se va enredando, causas y efectos, causas y azares, karma, no sé cómo llamarlo, pero eh, Rodríguez, cuando tuve la posibilidad, viajé con mi esposa Jimena a Japón, digamos, le escribí los Sanse, bueno, mi interés era estudiar Aikido Yoshinkan o conocer algo acerca del Yoshinkan, pero para ese entonces, para cuando de viajar, el maestro Yoda ya había fallecido y entonces decidí estudiar a sus discípulos, a los que habían estado con él más tiempo, a los que habían sido más directos y había varios, dos o tres maestros que me cautivaban, pero hubo algo en Ando Tsuneo Sensei, que fue uno de sus principales uchideshi, que obviamente sin conocerlo, pero a través de los pocos videos que se podían obtener, yo creía o sentía que él era quien había tomado la médula de su maestro, ¿no? Lo veía muy parecido, copiaba con mucha exactitud lo que veía en los movimientos de Yoda Sensei. Entonces decidí, casi kamikaze, escribirle una carta con la ayuda del Centro Cultural de la Embajada de Japón, porque yo no hablaba una sola palabra japonés en ese momento. Y bueno, kanji por kanji, hiragana por hiragana, le envié una carta muy tradicional y dándole me reciba como uchideshi ahí en su dojo, en el Ryu Dojo, ¿no? Ando Sensei me contestó amablemente, pero me dijo que no, que eso no era posible, que su dojo era muy pequeño, que solo tenía 3 o 4 uchideshis en ese momento y no había lugar para otro. Yo insistí, mandé otra carta y Sensei me dijo que podía eh, acercarme al dojo, pero no a quedarme allí, sino que podía eh, ir a practicar como un alumno regular. Pero mi insistencia fue tremenda, ¿no? Y yo prometí sentarme. Finalmente con mi esposa llegamos y el sensei estaba dando un seminario en Alemania. Allí me recibió el sensei Jim Dawes, hoy sexto dan. Era el uchideshi más nuevito y el único occidental que estaba allí. Y se compadeció mucho, él tenía un pequeño departamentito a unos metros del dojo y nos permitió quedarnos ahí hasta la llegada del sensei. Y cuando el sensei llegó, toda esa dificultad se transformó casi en una bendición, digamos, ¿no? Porque se conmovió de un loco que había cruzado a las antípodas del globo terráqueo solamente para ir a aprender aikido de él, se conmovió mucho, ¿no? Y yo le expliqué mis razones de por qué
Y él me dijo, bueno, que yo era cuarto dan, que tenía un grado, si quería algún tipo de reconocimiento. Y yo, claro, lo que quería, ¿no? Yo solo quería aprender Aikido y eso fue lo que le dije. Este, volví a hacer décimo Q porque en Yoshinkan se comienza desde décimo Q. Y allí comencé. Ahí me está saludando Darío Aguilar, un gran amigo también. Un saludo para Darío. Gracias por estar ahí. También veo que me están viendo algunos alumnos de Ecuador, el Sensei Manu. También le mando un fuerte abrazo. Y bueno, allí comencé, ¿no? Comencé como décimo Q, donde tuve la suerte, porque yo no tenía mucha idea de lo que era, pero claro, yo diría a las pocas horas de estar haciendo Yoshinkan con Ando Sensei, tenía ellas peladas, dedos llagados y el cuerpo totalmente agotado. O sea, vi la dureza de la práctica, pero no porque se practicara fuerte hacia los suke, todo lo contrario, eran amables y muy cuidadosos, pero las posturas eran devastadoras, ¿no? El Subari Wasa, eh, el Sagaku, ¿no? El permanecer mucho tiempo en Seiza, toda la tradición, porque bueno, era permanecer, por ejemplo, durante la hora del almuerzo sentados en Seiza mientras se comía. Al principio obviamente no podía ni siquiera tragar, ¿no? Cuando permanecía tanto tiempo en Seiza, y después uno va fortaleciéndose y va esa práctica también, que es una práctica realmente espiritual y profunda. Y ahí empecé a entender eh, todo de vuelta, ¿no? Yo casi 20, sí, más de 20 años, casi 25 años de practicar Aikido, algo sabía, algo entendía, y a los pocos días de estar cerca de Ando Sensei me di cuenta que no tenía ni siquiera las bases, ¿no? No porque el maestro Rodríguez no me las hubiese dado, porque él me había fortalecido como para poder estar ahí y eh, del Sensei, ¿no? Y aparte la generosidad de decirme, ¿no? Que vaya y que él me bendecía en eso. Mi mejor foto es la, ¿no? Tanto con el Sensei Rodríguez como antes de su fallecimiento. Y para mí es lo que soy como practicante y a los que más le debo agradecer. Por supuesto, Ando Sensei mantengo una comunicación permanente con él. Tengo que poder quedarme en el dojo, de estar en su casa con su familia. También la suerte de que él quede aquí en mi casa, visitan acá en Argentina o en Sudamérica, y eso es algo que ha sido de por vida. ¿Sí? Por ahí veo algunas preguntas respecto de Lester Gabriel Ferraz Cárdenas. Hace un comentario sobre una de las personas a las que estoy tratando de dar apoyo técnico de Ecuador. Y bueno, agradezco este tipo de preguntas también, ¿sí? Eh, yo siento que no tengo no soy quien para rechazar absolutamente a nadie, ¿no? Ueshiba Sensei no, tenía un espíritu de abrazar a todas las personas y, digamos, esto me recuerda, digamos, me preguntan por qué a veces soy un poco consecuente o demasiado paciente con algunas personas. Yo no soy quien para juzgar a nadie, yo lo único que hago es tratar de enseñar a todo aquel que me lo pida y hasta donde pueda enseñar, que no es demasiado, por cierto. Pero sí, recuerdo un dicho del budismo zen, ¿no? Donde un alumno le pregunta a su sensei qué iba a hacer en su próxima vida. Y el maestro le responde, y probablemente sea un perro, o reencarna en un perro, o en cualquier otro ser, ¿no? Eh, y el alumno sigue interesado en esas cuestiones. ¿Y dónde estarás en la próxima? Y seguramente estaré en el infierno, le dijo, ¿no? ¿Y por qué Sensei en el infierno? Y el Sensei le contestó, y si no voy yo allí, ¿quién irá para enseñarte? ¿Sí? Entonces me parece que es un espíritu eh, que tiene que abrazar
a todo aquel que venga a uno a buscar el verdadero Budo. Yo pienso que hay mucha ignorancia en el mundo de las artes marciales, eh, hay muchos mitos, hay muchas cosas, y mi desafío es que si alguien no está haciendo las cosas bien, tenga la chance de... Lo que hacemos es 3 grados de integrantes, ¿no? Ahí están eh, los miembros titulares, digamos, que son los que venimos practicando ya hace muchos años. Luego hay algunos miembros en proceso de formación, ¿sí? Y hay una tercera categoría de miembros que son los miembros a prueba, digamos, ¿no? Son los que están en proceso de integración. Esos miembros que están en proceso de integración reciben mi apoyo técnico, mi consejo, y también están siendo evaluados y están teniendo la oportunidad de mostrar su conducta y de mostrar cómo se manejan, ¿sí? Me ha pasado, y no voy a hacer ningún tipo, me ha pasado en muchos lugares, en Perú y en otros países, que hubo mucha gente que no estuvo a la altura de mis expectativas y que después de mucha paciencia y de muchas oportunidades, esas personas no estuvieron a la altura y bueno, también uno tiene sus límites. Eh, pero para mí sería mucho más fácil solamente trabajar con los 3 o 4 alumnos que le tengo confianza absoluta y para que la mayor cantidad de personas posibles realmente conozcan el verdadero espíritu del Budo. Entiendo que el conflicto no es algo bueno. A mí no me importa, digamos, qué es lo que hayan hecho las personas en el... Además no soy quien para juzgarla porque no soy ningún santo y ya bastante tengo con mis propias miserias. Práctica, ¿no? Eh, Trato de ser un poco mejor cada día y eso ya es suficiente trabajo para mí porque tengo demasiados defectos. ¿Sí? Pero a partir de eso trato de tener un corazón abierto y, y sincero para todo aquel que se acerca a mí en busca de su apoyo. Eh, Siempre digo, ¿no? Si el puño siempre está así, es un puño enfermo. Si el puño siempre está así, también es un puño enfermo. Digamos, es cuestión de ir encontrando un equilibrio y realmente, aunque una cueva ha estado a oscuras durante toda la eternidad, basta que una luz entre para que eh, la persona modifica su conducta. ¿No? Si una persona, sea quien fuere, y por más oscuro que sea su pasado, tiene la firme determinación de ser mejor y de cambiar, siempre estaré ahí para darle una mano, ¿sí? Por supuesto, las cosas siempre tienen su límite, y la amabilidad tiene su límite, y las oportunidades también tienen su límite, ¿sí? Pero me parece que hay demasiada autocomplacencia, ¿no? Cuando uno pone demasiado el ojo o la paja en el ojo ajeno, ¿no? Parece que hay que dedicarnos a practicar. Esas cosas no son importantes, ¿sí? Para mí lo único importante es mi práctica de todos los días y trato de darle mi energía a aquellos que se acercan y darle mi apoyo a aquellos que se acercan. Eh, por supuesto también cada uno recibe en razón de lo que entrega, ¿no? Las personas reciben, entregan y si lo que entregan no es bueno, no recibirán nada bueno tampoco, ¿no? Ahora, cuando un alumno entrega el 100%, va a recibir de mí el 100%, y si es posible el 200%, ¿sí? Ahora, si un alumno entrega el 20% y recibirá el 20%, ¿sí? Y bueno, uno tiene sus razones. Yo creo que cada uno tiene sus razones y más pendiente siempre mismo, ¿no? Y no tanto el peso de la ley en los demás, ¿no? Hay que estar más ocupado en la práctica, hay que estar más ocupado sostener el dojo, sostener una práctica todo el tiempo. Para mí es demasiado difícil eso. Yo entreno todos los días, muchas horas, trato varias veces al día cuando puedo, cuando estoy con mi sensei entreno 8, 9 o 10 horas diarias, ¿no? Y cuando estoy aquí en Buenos Aires, además de trabajar a mi familia, además de eso y de jugar con mi hija todo lo que puedo, ir a buscarla al colegio, etcétera, etcétera, trato de levantarme
2 horas antes, a veces a las 4 o 5 de la mañana para poder entrenar antes de irme a trabajar, ¿no? Y eso la verdad es que no me deja tiempo para pensar en qué es lo que están haciendo los demás. No me deja demasiado tiempo para eso. No tengo mucho tiempo a veces de ver lo que ocurre en internet. Tampoco me parece importante las cuestiones políticas institucionales, ¿no? Yo siento que en la cual se respetan los grados, se respetan los exámenes, recibe grados. Nadie, de hecho, como estaba mencionando ahí, no tienen absolutamente grado en la escuela todavía y lo tendrán en la medida que rindan sus exámenes y que muestren su ética y su compromiso con la práctica, ¿sí? Eh, por ejemplo, tengo alumnos en el Paraguay, en Chile, en Colombia, que están haciendo un proceso también de integración, también en Ecuador. Y bueno, por ejemplo, mi alumno Eugenio de Paraguay, él la primer Q después de varios años de ir haciendo un proceso de aprendizaje. Nadie se los cata si no conoce las técnicas y si no realiza su examen correctamente, ¿no? De hecho, fue lo que yo hice, 10º Q, y rendí todos mis exámenes en Japón, a excepción del de primer dan, que ese lo rendí acá cuando Ando Sensei nos visitó y Hashi Shihan, ¿no? O sea, pero después todos mis exámenes fueron rendidos en el Chuo Budokan en Japón. Y estoy ahora tratando de viajar en cuanto se levante todo este asunto del COVID para poder rendir el quinto dan, que es el último examen. Acá hay un comentario muy lindo de Darío Aguilar, que bueno, todos dicen que nos podemos equivocar y nadie escapa a esa ley general y todos debemos tener otra oportunidad, ¿sí? Entonces, y que hay que ver que el tiempo haga lo suyo, claro, así es, ¿no? Eh, Igual, no, yo no rehuyo las controversias, ¿no? Así que a mí me encanta poder contestar todas las preguntas, eh, así que no tengo ningún inconveniente tampoco en los cementerios, ¿no? Tampoco me parece que el no entrar en conflicto o el ser compasivo implique la falta de firmeza, todo lo contrario, hay que tener mucho espíritu y mucha firmeza para eso. Eh, pero me parece que está bien la controversia y el que no nos pongamos de acuerdo en algunas cosas. Eh, Así que, sí, por ejemplo, bueno, acá, no, digamos, yo no comparto, lamento no compartir el criterio, ¿no? De amparar o respaldar farsantes, ¿no? Yo en realidad ni respaldo ni amparo a nadie porque no tengo suficiente poder ni suficiente interés en algo como eso, digamos, ¿no? Yo no, al único que trato de respaldar es a mí mismo en mi propia práctica. Y de hecho mis alumnos tampoco reciben mi enseñanza porque yo no enseño a nadie. Nadie le enseña a nadie y nadie aprende solo. Todos aprendemos los unos de los otros. En todo caso, si algún alumno aprende algo de mí, aprende de lo que ve y lamentablemente aprenderá lo malo también, que es mucho, demasiado tal vez. Así que, en verdad, eso no es así, ¿no? Uno ni apoya, ni respalda, ni enseña. Uno solo practica. Por lo menos en mi caso yo solamente practico, ¿sí? Y no hay ningún problema con tener diferentes opiniones. Me parece que eso está muy bien. Se trata de la unidad. Me parece que cada uno tiene lo que piensa y creo que cada uno sostiene lo que piensa con convicción. No pienso que la persona que me está haciendo este cuestionamiento lo haga desde una posición de mala voluntad o tratando de agredir o de cuestionar. Me parece que no, que está expresando su opinión de manera correcta y respetuosa y está bien, digamos, ¿no? Está bien y yo solamente puedo decirle a esa persona que tengo mis razones y que son muy profundas. Y a veces, bueno, es difícil comprender las profundas razones de otras personas. Y lo único que puedo pedirle es la compasión de creer en mis porqué. Y mis porqué no están vinculados con intereses personales, mis porqué no están vinculados con intereses comerciales,
Mis porqués están simplemente vinculados con la difusión del mensaje de Ueshiba Sensei de la manera más profunda posible, ¿sí? Así que, bueno, eso es todo lo que tengo para decir al respecto, ¿sí? Uno puede confiar o no en eso, y el que no pueda confiar, me parece que está muy bien, ¿sí? Bien, me gusta responder a sus preguntas, el estilo Yoshinkan en particular, porque sé que es un estilo no muy conocido para los practicantes de Aikikai. Entonces, estoy a la escucha de las preguntas. Bien, bueno, vamos a seguir entonces con algunas preguntas técnicas. Lester Gabriel, por favor, podemos charlar en privado, ¿sí? No hay ningún problema. Y yo voy a estar dispuesto a contestar todas sus interrogantes. Por favor, conéctese conmigo cuando usted quiera, y en privado yo puedo darle muchas más razones, y con todo gusto lo voy a hacer, porque para eso estamos, ¿sí? No tengo nada para ocultar ni nada para no explicar, digamos, ¿no? Pero me gustaría sí responder a las preguntas. Veo que está Martín, muchas gracias, gente muy querida. Eh, Bien, bueno, voy a comenzar un poquito a explicar las diferencias técnicas del Aikido y Yoshinkan, ¿no? El Yoshinkan es un estilo que tiene una metodología muy particular, y que a mí me parece muy interesante. Eh, Yoda Sensei siempre decía, el fundador de nuestra escuela, que el objetivo de nuestra práctica es entender el mensaje de Ueshiba y la técnica de Ueshiba Sensei, ¿no? Ueshiba Kaiso tenía una técnica tan compleja y tan difícil que era muy difícil de acceder a sus secretos, aún para aquellos que han vivido con él y que han estado muchos años o varios años cerca de él, ¿no? Eh, Así que Ueshiba Sensei, digamos, lo que veía Yoda Sensei en su maestro, ¿no? Era que Ueshiba Sensei tenía una postura formidable, ¿no? Como la de una montaña, lo que se llama Jisei o Jisentai, ¿no? Un cuerpo y una postura muy sólida. También veía que su maestro tenía un concepto de la línea central, fuerte, él aplicaba las técnicas siempre sobre la línea central. Él podía concentrar su potencia en un momento y en un lugar, o sea, el sentido del timing en una parte del... También lo que tenía una idea de la distancia, tenía una idea, y también una cierta idea de leer la situación, ¿no? Entonces, a partir de, bueno, el uso del vacío también, ¿no? El uso de dejar al uke o al atacante en una posición de desconcierto y de vacío. Entonces, a partir de eso, Yoda Sensei desarrolla una metodología para poder comprender el Reai, ¿no? Que son los principios básicos o fundamentales de la técnica de nuestro Ueshiba. Dado que Ueshiba Sensei no explicaba sus técnicas y había que tratar de repetir como... Entonces, bueno, accesible este tipo de técnicas al resto de nosotros, tratar de que podamos llegar a comprender la técnica. La foto de Yoda Sensei, la de Ueshiba Sensei, y arriba el Kamidama, ¿no? O sea, los principios fundamentales del Aiki, comprendiendo a Ueshiba Sensei a través de Gozo Yoda, su discípulo, de ellos llegar, ¿no? Al Kamidama, ¿no? A los principios universales. Entonces, la metodología implica lo que se llama el Kihon Dosa, ¿no? El Kihon Dosa y el Kihon Wasa, ¿no? El Kata Wasa. O sea, nosotros tenemos, gracias al desarrollo y de uno de sus discípulos, al maestro recientemente fallecido, 6 ejercicios básicos que, digamos, las 1300 técnicas básicas del Aikido, que después son muchas más, Genka con sus variantes, pero todas las técnicas del Aikido siempre pasan por alguno de esos 6 movimientos básicos. Son Tai no Genko, Ichi-ni, ¿no? Lo que Ichi-ni nosotros llamamos
Yura, ¿no? Vamos a traducirlo al lenguaje Aikikai o Iwama. Entonces, Ichi-ni, movimientos del cuerpo o Mote Yura. Después está la técnica Hirike no Yosei, que significa el desarrollo de la potencia en el codo. Es un concepto un poco oscuro y complicado, pero implica dónde concentrar la potencia de los brazos en el kamae y cómo realizar los movimientos de entrada, lo que llamamos irimi, ¿no? Y cómo trasladar en el Hirike no Yosei el paso del peso de una pierna a la otra, ¿no? Luego el último concepto es Shumatsu Dosa, que son unos ejercicios que normalmente se hacen al final de la clase, que manifiestan el principio de Shihonage. Shihonage era un principio muy importante en 4 direcciones, que abarca mucho más que solo la técnica de Shihonage, ¿sí? Y bueno, Shumatsu Dosa y Ichi-ni, o sea, Omote Yura, estudian ese principio, ¿sí? Entonces, recapitulando, ¿sí? Lo que Yoda Sensei desarrollar es Shisentai, una postura correcta, ¿sí? Luego, trata de desarrollar lo que se llama Chūshin Ryoku, ¿no? Chūshin Ryoku, que significa el concepto de la línea central o el poder del centro, ¿sí? A partir de allí, empieza a desarrollar también lo que se llama Shuchu Ryoku, que es concentrar la potencia en un punto y en un momento, ¿sí? Cuando se empieza, porque digamos, una buena actividad pélvica se coloque en el lugar que tiene que estar y la respiración vaya donde tiene que ir y que se respire correctamente. Entonces, el principio de Kokyu Ryoku, ¿sí? O Kokyu Ho. El principio de Kokyu Ryoku es la respiración, es la conexión entre el cuerpo y la mente, ¿no? Entonces, es importante y en todas las tradiciones, ¿no? Ruach, la tradición judeocristiana, bueno, siempre el soplo es la vida. La persona puede estar mucho tiempo o varios días sin comer, unos días sin beber, pero sin respirar, un tiempo muy limitado. Por la respiración es la función vital más importante. Ahí, ¿no? Una buena postura, un concepto de la línea central, la concentración de la potencia y la respiración correcta crean lo que Ueshiba Sensei llamaba grandemente el ki, ¿no? La energía interna o la energía del universo. Aiki sería eso, ¿no? Conectar con esa gran energía universal, de la cual formamos parte, ¿no? Somos una parte, una gota en ese océano, ¿no? Es abandonar el propio ego para que la energía que atraviesa nuestro cuerpo durante la ejecución técnica no sea la mera fuerza física de un ser humano, sino que sea todo el poder del universo mismo atravesando ese espacio vital, ¿no? Bueno, el Quijón Dosa básicamente busca desarrollar todos y cada uno de esos principios, ¿sí? Por supuesto, al principio solamente tomar Kamae parece antinatural, es muy difícil, ¿no? Practicarlo por 20 o 30 años uno empieza a entenderlo un poco. Ando Sensei dice que Tai no Genko Ichi lleva al menos 10 años de una práctica seria para poder empezar a comprender, ¿no? Es muy difícil realmente hacerlo bien, ¿sí? Es, por otra parte, muy recomendable. Yo creo que todo practicante de Aikido debería visitar el Quijón Dosa y tratar de comprenderlo y practicarlo. Me parece que puede ser muy bueno para nutrir su propia práctica, independientemente de los estilos, ¿no? No creo en que un estilo sea mejor que otro, o que un arte marcial sea mejor que otro. Yo creo que esas son tonteras del ego. Las artes marciales todas han sido probadas en espacios reales de combate, ¿no? Cuando a veces se ponen en cuestión la eficacia del Aikido como arte marcial, bueno, uno no hace más que recordar que Otai, que es la Fuerza Especial de la Policía Metropolitana de Tokio, utiliza el Aikido de Yoshinkan como parte esencial de la formación de
de sus efectivos. Y obviamente estas cosas en Japón no son casualidad, digamos, ¿no? No hay improvisación en este caso, ¿no? Me gustaría hablar acerca de esto, ¿no? Una vez yo le pregunté a Ando Sensei por qué el Aikido Tai elegía el Aikido y por qué el Yoshinkan, teniendo a la mano el karate o teniendo a la mano el Jiu-Jitsu. Y Ando Sensei me dijo, porque el Aikido es muy eficaz en un combate urbano y en una necesidad policial, ¿no? Yo le pregunté por qué, y me dijo, digo, cuando en las contiendas de vale todo, o en ese tipo de contiendas de las cuales no gusto en absoluto, pero bueno, uno tiene que tener ojos para mirar, ¿no? Uno ve que artes como el Jiu-Jitsu, ¿no? Y él me dijo, ¿en vale todo no vale todo, no? Yo le dije, ¿cómo, Sensei? No, claro que no vale todo. No vale clavar un dedo en el ojo, no vale utilizar armas, no vale que 4 personas ataquen a una, ¿no? Hay muchas reglas, ¿no? Es uno contra uno en un espacio reducido, sin poder utilizar armas. Él me dijo, el Jiu-Jitsu es algo muy bueno, el Newaza es parte del Aikido también, ¿no? En las técnicas de suelo. Uno va al suelo, uno contra uno es una cosa, pero si aparecen los compañeros de mi agresor, probablemente las cosas cambian y bueno, el Jiu-Jitsu muestra una cierta debilidad en ese punto. Y no estoy hablando de que sea un arte débil en absoluto, porque creo que es una de las mejores artes marciales preparadas para la aplicación real. Sin embargo, creo que el Aikido, en su totalidad y practicado del modo en que lo practicamos, brinda una cantidad de herramientas para poder sortear una situación de combate urbano y policial es el control del agresor realizando el menor daño posible, ¿no? En alguna época practicaban karate, pero lo que ocurría es que golpeaban con un suki o con un maigeri al oponente, digamos, con todo lo que eso implicado. Entonces, por algo las fuerzas militares se concentran en la práctica del karate-do, en el kendo mismo, y las fuerzas policiales lo hacen en el aikido porque el objetivo es diferente, ¿no? El objetivo es el control a un enemigo, ¿sí? Así que por eso creo que realmente es muy eficaz. También como arte marcial, ¿no? Yoda Sensei siempre caligrafía Aikido y Chiban Budo, ¿no? No hay que olvidarse de eso. El Aikido, primero que nada y antes que nada, es un arte marcial y así debe practicarse. Y por supuesto se llega a la comprensión de las cuestiones espirituales a partir de una práctica profunda y seria, ¿sí? Ando Sensei siempre me dice, utilizando una frase del Sutra del Corazón, ¿no? Shikisoku Seku, Kusoku Se Shiki, ¿no? El vacío es la forma es el vacío deviene en forma y la forma deviene en vacío. Y su explicación es que ¿qué quiere decir con esto? Muchas veces hablamos del amor, de la compasión, de la tolerancia, y sin embargo rápidamente estamos criticando a otras personas, estamos hablando mal de otros, estamos poniendo la paja en el ojo ajeno, estamos creyéndonos superiores a otros compañeros de práctica, estamos, digamos, siendo y muy, digamos, las bajezas de otras personas. Y bueno, eso no es espiritual, digamos, ¿no? Entonces realmente cuando hablamos de materializar lo espiritual, yo creo que los principios del Aikido y el amor, la compasión, la solidaridad, no sirven absolutamente si no se llevan a la... Si uno solamente tiene eso en su cabecita, es simplemente una ilusión. No es muy interesante hablar sobre estos temas, sino que para mí lo interesante es tratar de concretar en la obra y en la conducta cotidiana esos valores, ¿sí? Hablar demasiado sobre estas cosas no tiene ningún sentido, explicarlas teóricamente no tiene ningún sentido ni ningún valor. Yo creo que lo importante es vivirlas. Aikisoku Seikatsu, ¿no? El verdadero Aiki es la vida cotidiana y la acción cotidiana, ¿sí? Y al mismo tiempo también materializar lo espiritual y espiritualizar lo material, ¿no? Porque lo material no es algo a lo que uno debe negarse, ¿no? Necesitamos
dinero para comprar un Keikoi y para darle comer a nuestros hijos. Eh, el problema es cuando uno simplemente eh, está enfermo con la acumulación o que no necesita, ¿no? A veces yo siempre le digo a mi hija lo que ella necesita y muy probablemente desea o quiere, ¿no? Porque lo que desea a veces no es lo que necesita, ¿sí? Y necesitamos muy pocas cosas, no son muchas las cosas que necesitamos para ser felices y para poder tener una vida armoniosa y una vida que valga la pena ser vivida, ¿sí? Entonces, lo importante es que lo material sea utilizado como estamos utilizando, por ejemplo, ahora la tecnología, que no es mala per se, ni es algo negativo. Si ahora utilizar una comunicación virtual sirve para que podamos comprendernos y acercarnos como personas, es algo excelente, ¿no? Estamos justamente en lo material. Por ahí lo veo al Sensei Figueroa, Gustavo Cabrera, grandes amigos, grandes practicantes, siempre nos juntamos. Eso es algo muy bonito, digamos. Mi relación es excelente con la gente de Sakanashi Sensei, de Tolón, del Sensei Corval. No quiero dejar a ninguno afuera, pero el Sensei Figueroa, bueno, el Sensei Javier Piñero, que ahí estuvimos charlando hace un rato. Personas con las que nos juntamos permanentemente a practicar, a intercambiar, con el que hemos viajado tanto por todo el país difundiendo el mensaje del Aikido, y tengo el gusto y el placer de tener su confianza y el conocimiento de sus hijos, a los que quiero tanto, de su esposa. Años de estar juntos. Así que no tengo más que palabra de agradecimiento para todos los maestros de las demás escuelas, que siempre son conmigo súper amables y siempre están para enseñarme lo que pueden y lo que tienen para enseñarme, para compartir lo que tienen para compartirme, y trato de a disposición de ellos también, ¿sí? Así que aprovecho un abrazo enorme. Bien, por ahí había una pregunta acerca de qué fue lo que me costó cuando pasé de Aikikai a Kosa y el Kata Wasa, ¿no? En Yoshinkan, cada una de las técnicas, ¿no? Empezando Ikkyo, Nikkyo, Sankyo, nosotros igual el Daito Ryu, que si cayó, ni cayó. Bueno, cada una de esas técnicas dimensiones, ¿eh? La primera dimensión es la dimensión del kata, ¿no? O sea, tratar de el kendo, por ejemplo, que hay katas de a dos personas, o mismo en el aikido los kumita, las formales de a dos personas. Bueno, para nosotros las técnicas de mano vacía también se realizan a través, básicamente, ¿no? A través de kata. El kata tiene una forma muy precisa de ser realizado y tiene una forma muy precisa tanto para uke como para jite. Nosotros no utilizamos tanto la palabra uke porque sería el que cae. Nosotros nos gusta y aite, ¿sí? O sea, que significa aite sería la mano que se une, ¿no? Porque o el que se une, no, porque no solamente es el que cae, ¿no? La caída es simplemente para evitar la muerte, digamos, ¿no? Pero el digamos, no tiene que ser alguien que realiza la técnica de manera pasiva, sino todo lo contrario. Es el que más atento y más debe estudiar la técnica. Entonces, normalmente la parte del uke es muy difícil y muy compleja y requiere de mucho trabajo físico, mucha concentración, tiene una enorme exigencia física y los efectos sobre el cuerpo son visibles rápidamente, ¿no? Una de las cosas, ¿no?, es que durante muchos años de práctica escuchaba hablar sobre el centro, pero realmente yo pude experimentar esas cosas únicamente practicando el Quijón Dosa de manera seria, ¿no? Y lo primero que uno experimenta es una tremenda quemazón en el cuello, entre medio de los dos riñones, y luego esa quemazón y ese ojo lo va sintiendo cada vez más adentro, en la médula espinal, ¿no?, en el centro de la columna, y la vía pélvica. Y todo eso después empieza a correr, empieza a hacer. Pero bueno, eso lleva su práctica y vale la pena transitar esa práctica, ¿no? Yo siento que hasta no haber trabajado el Quijón
de manera seria, para mí el centro era simplemente algo mental, ¿sí? O era en todo caso algo físico, pero era simplemente una cuestión vinculada con el equilibrio, la inspiración solamente. Yo no pude sentir lo que sentí con el Quijón 2 hasta no haberlo practicado. Por eso es que les recomiendo fuertemente que lo hagan, ¿sí? Bien, ahí estoy recibiendo algunos saludos desde Colombia, del señor Sánchez Abadía, muchas gracias, desde Cali, le mando un fuerte este, allí. Bien, seguimos un poco entonces con la, ¿no? Por supuesto, Guayiba Sensei hablaba de entrar por la forma para abandonar la forma. Entonces me parece muy importante, digamos, que uno practique la forma hasta comprender exactamente cómo es esa forma, ¿no? ¿Cuál es la forma correcta de colocar los dedos en un Yonkayo, en un Sankayo, ¿no? ¿Cuál es la manera correcta o la dirección correcta para aplicar un Ikayo o un Ikkyo? ¿Sí? O sea, cada técnica en una dirección. Practicamos de esto. ¿Por qué? Porque tener la práctica como un kobudo, ¿no? Como un arte marcial antiguo, ¿no? Como algo como era la sensei en sus principios antes de la Segunda Guerra. Por supuesto, el rol de Aikikai, digamos, como escuela, es importantísimo desde el punto de vista de la evolución de las técnicas, ¿no? Si uno que tiene la libertad para experimentar y para poder ir descubriendo su propia técnica, bueno, la evolución sería mucho más lenta, ¿sí? Pero aquí me gustaría detenerme también en un principio. La evolución no siempre quiere decir mejora, ¿no? Simple cambio adaptativo. No hay juicio de valor en la evolución, ¿no? Entonces, tampoco me parece que sea tan importante colocar a la evolución como una prioridad, por lo menos no entiendo de ese modo la práctica, ¿no? Y sí me interesa el acervo técnico, digamos, toda la herencia técnica de los maestros, ¿no? Me interesa estudiar a fondo, ¿no? En eso me gusta respetar el modo antiguo de practicar, que es Yuhari, ¿no? Que es primero copiar, luego comparar y desarrollar, ¿no? Un saludo muy grande para mis amigazos del Uruguay que me están saludando ahí. Saben cuánto los quiero y saben cuánto de la compañía y de la visita a mi tan querida República Oriental. La verdad que saben que las calles de Montevideo son como las de mi barrio, ¿no? Para mí, así los del Uruguay. Eh, bueno, quisiera seguir con lo que les estaba explicando acerca de los kata, ¿sí? Piensa que, a ver, dice, Sensei, ¿qué piensa usted de que los maestros no solo guíen a sus alumnos por dedicadas técnicas, sino también permitan o expongan otras técnicas sin ridiculizar? Eh, yo, digamos, mi manera, yo no quiero hablar sobre lo que hacen otras personas, ¿no? Pero mi forma es, por ahora, lo único que me interesa es copiar a mi sensei de la manera más perfecta. Y a partir de ahí tratar de copiarlo en todo lo que puedo y con el máximo nivel de detalle, ¿sí? Un saludo para Claudia Sassari de Mar del Plata también, cuánto los quiero ahí en Mar del Plata, y un especial saludo a la memoria de tu padre, Claudia, que ha sido un gran maestro para mí también y ha sido un referente al cual en la memoria y con el cual hemos estudiado las técnicas con tanto amor durante tanto tiempo. Siempre lo recuerdo al Sensei Sassari y lo llevo en mi corazón también. Así que un fuerte abrazo para vos, Claudia. Bruno Abregu, también un gran amigo con el que hemos compartido kendo, karate. Así, bueno, vuelvo a la pregunta, ¿no? De exponer otras técnicas sin ridiculizar exactamente, ¿no? Yo mi forma de practicar es tratar de copiar a mi sensei, ¿no? Todo lo que puedo. Y esto me gustaría contarles una anécdota al respecto.
Cuando hice la traducción del libro de Ando Sensei, hay un libro de Ando Sensei que Chujin Ryoku no Shidai, o la Era del Poder del Centro, que está editado ya en español, también lo hemos editado en nuestra escuela con mucho esfuerzo. Eh, Cuando hice esa traducción, al entonces Tsukami-sama aquí en Buenos Aires, que me interesa hacerlo. Y en ese prólogo él explica algo muy interesante de las diferencias culturales, ¿no? Entre Japón y la Argentina. Para nosotros, él comenta en ese prólogo que cuando él llegó a Argentina, algo que lo sorprendió fue la palabra original, ¿no? Porque para un japonés, algo original es algo que se acerca mucho al origen, ¿no? Para nosotros algo original es algo que se diferencia, ¿no? Algo que es diferente. Pero un japonés no entiende lo original desde ese lugar, ¿no? Para un japonés algo original es que trata de ser parecido posible a su fuente de origen, ¿sí? Y ¿por qué es así? Porque en realidad la diferencia va de su. Yo trato de detalles en todo la técnica tal como él la hace. Pero yo tengo otro cuerpo físico, tengo otra cultura, tengo otra historia. Entonces yo voy a encontrar mi propio modo del primer principio de Shu, de copiar, ¿no? Intentando copiar a mi maestro, alguna vez voy a encontrar mi propia manera, ¿sí? Porque mi propia manera está dentro mío. Y yo nunca voy a poder ser como mi maestro, ¿sí? Yoda Sensei murió tratando de copiar con exactitud a Ueshiba Sensei. Y Ando Sensei, cada vez que lo veo, él sigue tratando de copiar con la mayor exactitud posible a Yoda Sensei. Sin embargo, uno ve las diferencias, que son pequeñas, pero existen, eh, entre el Aikido de O-Sensei, el Aikido de Yoda Sensei, el Aikido de Ando Sensei, mi Aikido y el de mis alumnos, ¿no? Eh, Cada uno va agregándole indefectiblemente cosas de su personalidad. Pero me parece que no hay que abusar de eso, ¿no? Me parece que eso se encuentra tratando de copiar, ¿no? Porque el copiar nos permite realmente abandonar el ego, ¿no? Cuando uno está pensando, bueno, yo pienso que esto debería ser así, o a mí me parece que, realmente se equivoca, el error es muy. Es decir, que la física tiene principios, siempre hay una manera desde el punto de una palanca, por ejemplo, digamos, ¿no? Entonces, ese estudio es muy importante y creo que hay una tradición detrás nuestro estudiando concienzudamente y experimentando en los campos de batalla, incluso concienzudamente estas cosas, ¿no? Entonces, renegar de la tradición creo que es un grave error. El RI, ¿no? El tercer principio, que es el de evolución, eh, bueno, cuando llega a séptimo, octavo Dan, después de 50, 60 años de práctica, ¿no? Así que no me preocupa para mí, digamos, en este momento no tengo ninguna preocupación en desarrollar mi propia manera o algo así. Mi única preocupación es tratar, y creo que no me va a alcanzar la vida para poder llegar a los talones de mi maestro, ¿no? De Ando Sensei, al que tanto quiero, tanto respeto, y me parece una persona increíble, ¿sí? Pregunta de mi querido amigo, el administrador, el Sensei Cartofiel, dice, ¿el trabajo de armas en Yoshinkan es muy diferente al que se hace en Iwama? ¿Qué tengo para decir? Bueno, una pregunta muy interesante. Nosotros dentro de las clases tenemos una metodología que es muy organizada, muy japonesa, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de clases, ¿no? Dentro de las clases. Por un lado están las clases regulares, pero también, bueno, les presento a mi perro que quiere participar de la charla, ¿no? Kenshu. Así que, dentro de las clases regulares, bueno, quédate ahí, por favor, sí. Ahí está, ok. Perdón, dentro de las clases regulares, eh, bueno, las clases regulares pueden hacerlas y son muy sencillas, ¿no? Las clases regulares siempre practicamos el Kihon-dosa siempre, las técnicas de Ukemi y después una sola técnica y luego terminamos con Tsudosa, ejercicios para estirar la espalda. Eso
Después dentro de las clases tenemos las clases Kenshu, ¿no? Que son que busca máxima velocidad y máxima potencia, donde se busca muchas veces que los uke resistan las técnicas. Y son clases devastadoras, ¿no? No todo el mundo está preparado para hacer esas clases y no todo el mundo se anota en esas clases, ¿no? Eh, eh, de una exigencia física muy grande y también son clases donde se trabaja la técnica. Luego hay clases donde el instructor, en las clases de Yuri, ese día el sensei o el instructor entra al dojo sin hakama y es una clase donde no hay ningún tipo de... La etiqueta es muy estricta, pero ese día la etiqueta queda de lado y cada uno puede realmente lo que quiera y puede preguntarle al sensei lo que quiera. Práctica más donde se recorre, donde se practica un poco con uno, un poco con otro, se puede reírse, comparar, es el espacio para charlar un poco durante las clases, ya que en las clases regulares, otro tipo de clases, no está permitida la conversación. Las únicas dos palabras permitidas dentro del tatami son y a todos hay más, ¿no? O sea, por favor y gracias. Es lo único que un practicante tiene que decir adentro del tatami. Lo demás está de más. Digamos, mis primeros permitido solamente esas dos palabras y me arreglé con esas dos palabras. Me di cuenta que no había necesidad de... Y después, por supuesto, para aparecen las técnicas de buki, las clases de bukiwasa, ¿no? Nosotros le damos mucha importancia porque para descubrir el concepto de línea central, el concepto de ma'ai, ¿no? La distancia que me une al oponente y una cantidad de cosas básicas fundamental. Dentro de nuestra práctica con armas, básicamente utilizamos el tanto. También hay algunas armas no dentro de la base del Quijón, ¿sí? Incluso el shuriken y otras cosas, pero la práctica básica regular es tres armas. Como diferencial puedo decirles que Yoshinkan es el único estilo que tiene katas específicos de tanto, ¿no? Tanto katas individuales como en pareja, y tanto de pie como de subariwasa, ¿sí? Así que bueno, esa es una de las diferencias tal vez. También la forma de empuñar el tanto muy particular, ¿sí? Es muy específica y bueno, eso tendría que... Se corta mucho, lo mejor posible. Bueno, luego de la práctica de yo, básicamente hacemos los 20 suburi básicos, tal como se practican también en Iwama Ryu. Luego el kata de 13 movimientos, el kata de 31 movimientos y también los kumi. O sea, en ese caso el wasa sería casi muy parecido a lo que se practica en Iwama Ryu, pero bueno, las posturas son el orden, porque Yoda Sensei durante muchos años y por consejo de Yoda Sensei estudió Ryu, se enseñó en la escuela Yagu, enseñó Shinkan Hombu, durante muchos años lo hizo y entonces bueno, nuestras posturas recaen más en la base de Yagu Ryu. Por supuesto son los Kumitachi o los Kumike de Yoda Sensei, pero las posturas tienen ese perfume o esa influencia de la escuela Yagu, ¿sí? A las modificaciones, no modificaciones, sino a las interpretaciones de la manera en que lo mostraba Yoda Sensei, ¿sí? Pero hay una conexión fuerte, importante, las técnicas de Buki en Iwama Ryu y en Yoshinkan, ¿sí? Eso es así, ¿sí? Bien. ¿Se está viendo bien? Digamos, porque por ahí el sensei Osvaldo de Mar del Plata, Osvaldo Genaro, me
me está diciendo que no, que se le está cortando mucho, lamentablemente. Bueno, espero que la tecnología no nos juegue una mala pasada y que puedan estar disfrutando de las charlas. Creo que las preguntas llegan con un cierto... si hay alguna pregunta, me gustaría poder responderlas con todo cariño, ¿sí? Y lo mejor que puedo. Bien, continuando con la metodología, ¿no? Entonces les mencioné que teníamos las clases Yukuri, que eran clases informales donde se puede preguntar, las clases Kenshu, que son muy exigentes, de Bukiwasa. También tenemos las clases de lo que llamamos o el estudio sentado, donde la posición de Seiza, digamos, una hora de Seiza, respirando, ¿no? La práctica de los mudras, de los mantras, bueno, cosas ya más profundas, ¿sí? Por ahí Bruno Silvio Abreu me dice que Fernando, sus otros dos maestros, el Sensei Barcala y el Sensei Manini, le dicen constantemente lo mismo, ¿no? Tengo mucha suerte de tenerlos a ustedes tres. Bueno, muchas gracias Bruno, Silvio, sabes que te quiero mucho. Sé que te sobrepones permanentemente a la dificultad física, a un montón de dificultades, y eso te hace un gran practicante. Así que por favor, seguí adelante, y por favor dejá lo mejor de vos en cada práctica, ¿sí? Muchas gracias por tu comentario tan cariñoso. Siempre tanto en mi dojo como en el dojo, y aprovecho la oportunidad para agradecerle que siempre me he sentido, siempre también tengo una gran estima por la memoria de su papá, fue compañero de mi primer maestro, el Sensei Rodríguez, así que un gran abrazo, un gran abrazo. A ver si mejoró, bien. Por allí el Sensei Villagómez me dice: Fernando Sensei, ¿usted piensa que hay diferencia entre lo que se puede apreciar en libros como todo? No, en realidad lo que Shiva Sensei enseñaba es tal cual lo que Shiva Sensei. De hecho, bueno, voy a contar tal vez una intimidad, pero uno de mis momentos más emocionantes como practicante de Aikido fue haber tenido en mis manos un Budo Renshu original de Ueshiba, que está en manos de Maria, ¿no? Llegó a él a través de Yoda Sensei, así que eso fue para mí una gran emoción, ¿sí? Una de las pocas copias originales. Así que no, claro, lo que justamente el Renshu desde el principio hasta el final, ¿sí? Desde el principio hasta el final. Hay una metodología que es la de Quijón Dosa, pero las técnicas que se estudian son esas con exactitud, ¿no? Algunas Ueshiba Sensei mostró, porque las fotografías que están circulando en las ediciones impresas son producto de algunas compilaciones y ordenamientos un poco aleatorios y caprichosos también, ¿no? Se hizo lo que se pudo. Y sí, lo que se ve mejor son los dibujos originales de Ueshiba Sensei. Y si uno observa las posiciones de los pies y las posturas de Ando Sensei, perdón, de Ueshiba Sensei en sus dibujos originales, van a encontrar las tremendas similitudes con la metodología de Yoshinkan, ¿no? Yo creo, sin ánimo de banalizar el asunto, ¿no? O de creer que tal cosa es mejor que aquella, pero sí me parece que la herencia de Ueshiba Kaiso está muy resguardada en la práctica de Yoshinkan, ¿sí? Por supuesto también en Iwama Ryu, ¿sí? Y también valoro muchísimo el rol del Aikikai, ¿no? Porque el Aikikai ha hecho del Aikido lo que es hoy en día, una práctica masiva, acceder gracias a esa difusión que el Aikikai ha hecho, con lo cual el rol que cada uno cumple siempre es importante, ¿sí? Así que, bien, ahí me están preguntando si los katan de Yoshinkan es más original es más similar al Aikido original. Es que claro que sí, así es, ¿no?
la réplica de lo que Ueshiba Sensei mostraba, ¿no? Un kata siempre resume una situación real o un hecho real, digamos. Es como nosotros en un partido de fútbol, digamos, el número 10 fue por la derecha, lanzó un centro, cabezazo y gol. Bueno, un kata es algo así como el relato de una situación real de combate, donde bueno, un samurái o un atacante realizó tal ataque y la persona o tal maestro lo evadió de tal manera y resolvió la situación de tal manera, ¿no? Bueno, toda esa herencia cultural, técnica y metodológica es la que se esconde en el estudio de los katas, ¿no? Por ejemplo, el Sensei Villagón me dice entonces técnicas como Ikayo. Bueno, ahí quería llegar, ahí está. No nos quedamos para nada en el kata, ¿no? O sea, el kata es la puerta de entrada a la técnica. Concienzudamente el kata para entender cómo es la postura de la mano, cuál es la dirección en la que debemos aplicarla, cuáles son las diferentes posturas de la técnica, ¿no? Pero por supuesto, sobre eso, luego aparecen lo que llamamos Oyowasa, Shichuwasa, Ojiwasa, que son técnicas, ¿no? Una vez que uno estudia el Quijón Dosa, que son los ejercicios básicos, de ahí puede empezar a comprender el Kata Wasa o el Quijón Wasa, las técnicas en forma de kata. Pero cuando los katas se aprenden, luego se pasa al estadio de la aplicación libre, ¿sí? Lo que se llama nagaré, ¿no? Entonces comienza una práctica que no tiene ningún tipo de diferencia con lo que se practica en el Aikikai, digamos, de la fluidez de las técnicas, ¿tá? Solamente que previo a eso nosotros tratamos de construir con mucha precisión las técnicas y estudiarlas paso a paso antes de intentar la realización fluida o veloz, ¿no? Por supuesto después, una vez que se asentaron las bases, se busca la fluidez y la velocidad, la máxima velocidad posible, ¿no? Y por supuesto la máxima fluidez porque las técnicas no se hacen paso a paso en la realidad, ¿no? Las técnicas son rápidas como un rayo, ¿no? Entonces, y son sobre todo fluidas, ¿no? No hay interrupción. Entonces, bueno, simplemente el kata keiko es una herramienta para comprender las bases sin ninguna duda, digamos, o con la mayor precisión física posible, como para después tener una técnica nagaré más sólida, sería, ¿no? Esa es la idea de nuestra. Entonces, empezar por ejercicios básicos, 6 ejercicios donde estudiamos primero, ¿no? Que es el estudio de la postura. Tener una postura donde correctamente, el espíritu se manifieste correctamente, ¿no? Ahí hay un buen ejemplo. Nosotros practicamos, pero en realidad, y el modo en que nosotros físicamente hacemos el kamae tiene unas aplicaciones que tienen que ver con el desarrollo interna de los tensores de los dedos, el combate con kamae. Simplemente porque kamae no es una posición de guardia, es una posición de estudio de la línea central, de las herramientas físicas que el cuerpo necesita desarrollar, de la respiración, del equilibrio. Bueno, una kamae es kokoro kamae, ¿no? Es un kamae que no tiene forma. Explicaba esto de manera mística y decía que era abrir el corazón en las 8 direcciones, ¿no? Con lo cual decía que el kamae es el kamae del espíritu, ¿no? No hay una forma de hacer kamae. Sin embargo, hacerlo de una forma determinada como práctica es interesante, ¿no? Y eso no quiere decir que ese sea el kamae que uno va a adoptar en un combate, sino simplemente es una forma de estudio. Muy buena, por cierto, ¿no? Porque realmente el estudio de kamae enseña muchísimo. Bien, no sé si soy bien. Ahí Julián Cabrera, otro querido amigo, me dice las diferencias entre Aikigai y Yoshinkan están en las visiones de O-sensei y Yoda-sensei. No, no. La visión de Yoda-sensei es la de Ueshiba-sensei, ¿no? No hubo nunca una diferencia ni una separación, ¿sí? En realidad Yoshinkan es que el Aikigai. Yoshinkan ya era una escuela cuando Aikigai todavía no había sido fundada, simplemente eso, ¿no? Así que Yoda Sensei abrió Yoshinkan por mandato y pedido de Ueshiba Sensei. Y eso para decir lo que ocurrió en los años 50, ¿no?
para decir lo que ocurrió después, el contacto entre Yoda Sensei y el maestro Ueshiba siempre permaneció vigente. Siempre Ueshiba Sensei fue el maestro del maestro Yoda. Y sobre el final de los días de Ueshiba Sensei, recibió continuamente la visita de Yoda Sensei. Y bueno, Yoda Sensei siempre, nunca era más feliz que cuando hablaba sobre su maestro, ¿no? La cara se le iluminaba cuando mencionaba al Sensei Ueshiba. Entonces no hay ninguna diferencia en realidad, ¿sí? No hay ninguna diferencia. Eh, yo creo que Yoda Sensei es uno de los que pudo tomar más profundamente el corazón del maestro Ueshiba, ¿sí? Por supuesto hay otros, ¿no? El maestro Saito, Tohei Sensei, digamos. No sé, hay una cantidad de maestros, muchísimos, afortunadamente. Sudano Marí, no sé, se me ocurren ahora Nishio Sensei, digamos. No quiero dejar a ninguno fuera, pero Yamauchi Sensei, otros maestros también injustamente olvidados, como Hiki Sensei, un tremendo maestro, el maestro Shirata, ¿no? Son maestros que deberíamos estudiarlos a todos y cada uno de ellos, ¿no? En profundidad. Lo que pasa es que no nos alcanza la vida, ¿no? Y yo creo que Yoda Sensei fue uno de los grandes. Para mí el más grande, pero bueno, es una expresión muy subjetiva y es una opinión personal que no tiene mucho más valor que eso, ¿no? Que mi opinión. Por supuesto, para gustos hay colores, ¿no? Para mí, la gran genialidad del maestro Yoda fue bajar al resto de los mortales los secretos del maestro Ueshiba, ¿no? Por eso les digo a mis amigos de la Ikigai, de Iwama, de la metodología de Yoda Sensei, porque es una gran puerta al corazón de Ueshiba Sensei, ¿no? Para nosotros es eso, ¿no? Aikido es el Aikido de Ueshiba Sensei, ¿sí? Nosotros no hacemos esa diferencia, para nada. El maestro más importante para nosotros es Ueshiba Kaiso, es el fundador, ¿sí? Y Yoda Sensei es la puerta de entrada a ese conocimiento, ¿no? Es la puerta de entrada a Ueshiba Sensei, ¿no? Y yo creo que Yoda Sensei alcanzó un nivel superlativo también, ¿no? Cuando él rindió su noveno Dan, personalmente con Ueshiba Sensei, Ueshiba Sensei mismo le dijo que él creía que era hasta ese momento el único de sus alumnos que había alcanzado su propio nivel, ¿no? Entonces, esas son palabras del fundador, ¿no? Y yo creo que es verdad, ¿no? Yo creo que así es, ¿sí? Yo creo que así es. Así que no hay visiones diferentes, ¿sí? Tal vez, para seguir respondiéndole a mi amigo Julián, que aprovecho para saludar, abrazarlo, hace rato que no nos vemos, nos debemos prácticas y cosas que ahora la comunidad esta un cuarto intermedio, Julián, pero ya nos vamos a juntar. Eh, en lo que sí uno puede apreciar una diferencia es en la de personalidad, ¿no? Entonces, Ueshiba Sensei era un santo, una persona muy influenciada por las cuestiones religiosas, por el Shinto, por el Omotokyo, ¿no? Y Yoda Sensei tenía su visión muy personal acerca del Osinaburo de Uchi Sensei, no le caía muy simpático, lo consideraba un verdadero maestro, y siempre hablaba con Ueshiba Sensei diciéndole que él no necesitaba de Deguchi Sensei, que él era un maestro y que Deguchi Sensei era un farsante. Entonces, bueno, muchos creen que Yoda Sensei era una persona poco espiritual y nada más lejos de eso, ¿no? Pragmática, que expresaba su espiritualidad en la práctica, no le gustaba hablar sobre y no le gustaba mostrarlas en público. Pero bueno, Ando Sensei era el que lo llevaba, puedo contar esta intimidad. Cada vez que Yoda Sensei tenía que tomar una decisión importante, pasaba el día en Seiza, en la tumba de Ueshiba Sensei y en la tumba de su padre, reflexionando y tratando de capturar la influencia ¿no? Aún después de muerto. Entonces, Yoda Sensei era una persona tremendamente... A él no le gustaba mostrar esa espiritualidad, ¿no? Le parecía hasta de mal sensible esa espiritualidad
y le gustaba un poco como subestimar a las personas, ¿no? Uno ven que en las demostraciones él se ríe mucho y le gusta salirse de la etiqueta y tener un comportamiento a veces hasta un tanto infantil, ¿no? Y le gustaba hacerse el gracioso y siempre era el alma de las fiestas, ¿no? Y todo el mundo se divertía mucho, pero los que no se divertían mucho eran Suzuki, ¿no? Porque sabían lo que estaba pasando, ¿no? Estaban sintiendo dentro de ese aparente juego, ¿no? El tremendo poder de la técnica de Yoda Sensei, ¿no? Eh, y bueno, yo no tuve la suerte de haber hecho de uke para Yoda Sensei, pero sí para muchísimas veces, afortunadamente para Ando Sensei, ¿no? Y puedo llegar a sospechar, ¿no? A partir de eso, lo que era la técnica y el poder de la técnica de Yoda Sensei, ¿no? Y por inferencia, lo que era la técnica de Ueshiba Sensei, ¿no? Muchos creen que Ueshiba Sensei era un anciano benevolente y que hacía las técnicas suavemente, ¿no? Y el maestro Yoda decía, los que piensan así nunca hicieron de uke para Ueshiba Sensei, ¿no? Porque todos los que alguna vez fuimos Suzuki sabemos de lo que significaba el poder de su técnica frente a una apariencia completamente inocua o displicente, si se quiere, ¿no? Así que esa creo que es la visión del maestro Yoda. Le gustaba mucho que lo subestimen y le gustaba mucho ocultar una profundísima espiritualidad, ¿sí? Bien, no quiero extender demasiado esta charla, me parece que ha sido muy extensa. Sé que el sensei Fernando me permitió extenderme hasta la medianoche, pero no quiero abusar de la generosidad de los que están escuchando. Si tienen ganas, si tienen preguntas puntuales, por supuesto las voy a seguir respondiendo hasta que las velas no ardan, con muchísimo cariño. Y si no, tampoco tengo inconvenientes en dar por finalizada esta charla, que espero que no haya sido demasiado aburrida para ustedes, que no haya sido eh, demasiado extensa. Bien, ahí me pregunta Julián, ¿cómo ves el nivel del Aikido hoy en nuestro país? Bien, yo creo que hemos crecido mucho, ¿sí? Estoy muy contento de ver que todas las escuelas en general han crecido mucho, mucho. Me complace mucho ver eso. Creo que hubo una segunda y una tercera generación de practicantes. Por un lado voy a decir algo, eh, bueno, lo voy a decir, sí, claro que lo voy a decir, ¿sí? Creo que nuestra generación, Julián, ha hecho algo muy interesante, que ha sido tratar de recomponer lo que en algún momento se rompió, ¿no? Particularmente en Argentina, los maestros fundadores tuvieron sus conflictos, sus diferencias, ¿no? Por diferentes cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, eso se trasladó en un principio a los alumnos de estos maestros. Y yo creo que ahora ha pasado mucha agua abajo del puente y, y nosotros ya a esta altura del campeonato, ¿no? Entendimos que tenemos la obligación moral como practicantes de ser compasivos y subsanar esas tontas diferencias y recomponer eso que alguna vez se rompió y que nunca debería haberse roto, ¿no? Entonces me parece que ese intercambio entre todas las escuelas, esa apertura, ese dejar de pensar que esto es mejor que aquello, ¿no? Ha hecho que todos crezcamos mucho. Nosotros pudimos crecer mucho, ¿sí? Todos pudimos crecer mucho gracias a ver qué era lo que estaba haciendo el de al lado. Porque empezamos a compartir la información, porque empezamos a ser eh, menos cerrados, empezamos a ser menos tontos, no menos ingenuos, y empezar a ver el valor de lo que hacían los compañeros de otras escuelas. Entonces cuando empezamos a darle valor a lo que hacían nuestros compañeros de otras escuelas, empezamos a aprender. Dejamos de ser estúpidos, ¿no? Empezamos a aprender y vimos que los compañeros de otras escuelas tenían mucho para compartirnos. Entonces eso redundó en un gran crecimiento, ¿sí? Afortunadamente Yoshinkan digamos, nuestra escuela no tiene tantos problemas políticos, tantas diferencias, es una línea un poco más ordenada en ese sentido, ¿no? No tenemos rupturas, ¿no? O grandes rupturas. Se trabaja con mucha independencia, pero también con una línea muy concreta. Pero bueno, creo que es el tiempo de dejar de lado todas esas macanas, esas cuestiones,
y buscar la unidad, ¿no? La unidad. Cada uno practicando el estilo que le gusta, de la manera en que le gusta, pero hay que buscar una unidad en esa diversidad, ¿sí? Así que, bien. Bueno, claro que sí, vamos a organizar muchas cosas juntos, Julián. Y bueno, espero que hayan disfrutado de la charla tanto como yo. Le agradezco a todos y cada uno de ustedes que estuvieron ahí del otro lado haciendo el aguante. A tantos amigos que he disfrutado en esta charla. eh, Porque pasaban muy rápidamente los chats y a veces es difícil de ver. Traté de responder a los amables saludos de cada uno de ustedes. Gracias Maxi y Catarina, que te veo también por ahí. Gracias Gabriel Perini, que también mi alumno más antiguo, o uno de mis Uchideshi, que está por ahí. Chente Moreno de Chile, muchas gracias, también te veo ahí. Este, no sé, bueno, hay un montón de personas, espero no dejar a ninguno afuera. Bueno, gracias por todo. Y por favor, Gambate Kudasai, sigamos dejando lo mejor de nosotros en el tatami, sigamos tratando de compartir lo que tenemos para dar. No seamos tan injustos o tan duros para con lo que hacen los demás, seamos más compasivos, más tolerantes y dejemos lo mejor de nosotros en cada práctica y eso va a redundar en, en que el Aikido sea mejor y en que todos nosotros seamos mejores personas, ¿no? Bien, gracias al Sensei Fernando que me dio la oportunidad de acercarme a todos ustedes. Le mando un fuertísimo abrazo y espero que todos estén muy bien y me encantaría verlos a cada uno en el tatami próximamente, ¿sí? Bien, ahí Marcelo López, bueno, si pone en Google hay una página web que es la nuestra que es www.aikidoyoshinkan.com.ar, pero si pone Aikido Yoshinkan Argentina seguramente va a poder obtener información nuestra en Facebook o en la página web, ¿sí? O directamente a través del Facebook se puede contactar conmigo directamente y tener una charla telefónica o por videollamada. No hay ningún problema, ¿sí? No hay ningún problema, siempre estoy dispuesto, cuando el tiempo me lo permite, a interactuar con cada uno de ustedes, ¿sí? Un abrazo grande para todos y bueno, los quiero mucho y espero verlos y compartir la práctica con ustedes, ¿eh? Os